Buenos días, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la bendición que nos dan nuestros pastores de compartir hoy el devocional que nos toca. Y vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, por tu santa palabra, Señor, por tu Espíritu que nos enseña y nos guía, Señor. Pedimos, oh Dios bendito, que nos hables, Señor, a nuestro corazón. No que nada más escuchemos con los oídos tu palabra, sino que vaya a nuestro corazón y haga lo que tenga que hacer. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar con los devocionales que nuestro pastor nos ha estado dando, ¿verdad? Y ya se han visto parábolas, ¿verdad? En la última secuencia que tenemos, la parábola de donde se habla de el tipo de tierra, ¿verdad? Para cuando se recibe la palabra en el corazón, ¿verdad? La palabra de la cizaña, ¿verdad? Del bueno y del malo. Y en esta ocasión vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza y la de la levadura. Pero para ello vamos a ver antes algunos conceptos que nos ayudarán a entender mejor la palabra de Dios y el mensaje de Dios sobre todo. La primera es, la parábola es un proverbio, es un dicho o un refrán. El Señor Jesucristo lo utiliza en este ejemplo que vamos a ver ahorita en la escritura como una comparación. Dice, ¿a qué os compararé? ¿Sí? Ese es el primer concepto que debemos entender para que nosotros veamos la riqueza de lo que está enseñándonos la palabra de Dios, porque muchas veces no entendemos la terminología, pero es importante que nosotros cuando vayamos a escudriñar la escritura veamos estos tecnicismos o estos conceptos que no entendemos y vayamos ahí y podamos entender mejor el mensaje y la palabra. El uso de la parábola es una enseñanza indirecta. Es como una narración, una anécdota real que se tiene que tomar y es para que las personas que escuchan el mensaje tengan una asimilación y una aplicación más directa, más efectiva, ¿sí? Para que sea una enseñanza inolvidable. Por ejemplo, el Señor Jesucristo utilizaba en donde iba caminando por los campos y si había trigo, ahí les hablaba sobre el trigo, las condiciones y eso. Si iba caminando por árboles frutales, ahí les hablaba de cosas así. Esta es la característica que tiene la parábola, que es basada en hechos reales. El tercer aspecto que quiero que entendamos es por qué el Señor les hablaba así en parábolas. Y en esta ocasión vamos a ir a la escritura y me voy a permitir leer un pasaje en donde ya estaba escrito que el Señor Jesucristo iba a tener este tipo de enseñanza hacia los oyentes de la palabra de Dios, refiriéndose precisamente a las cosas del reino. Ahí en Mateo 13, si tienen su Biblia por favor, versículos 34 y 35, la escritura nos dice, después de que el Señor había estado dialogando ya con los discípulos, dice, todo esto os habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Imagínense, mis hermanos, hay cosas que Dios ya nos dio a nosotros desde la fundación del mundo o desde antes de la fundación del mundo, pero muchas veces nosotros no las entendemos. ¿Por qué? Porque precisamente no utilizamos, ¿verdad?, el método que el Señor nos ha dado, y su palabra y su Espíritu es el que nos enseña. Esta manera extraordinaria de enseñar de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es para que Él nos enseñara cosas del reino. Muchos dicen que las cosas del reino son
escondidas, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo no vino a escondernos cosas del reino, al contrario, vino a revelar su palabra, vino a revelar las cosas del reino. Y en este momento, ¿verdad? Conforme a su palabra, vamos a ver de qué manera Él revela su palabra para que su pueblo esté más apercibido y no caigamos, como dice Oseas, ¿verdad? 4:6, que dice que su pueblo fue destruido por falta de conocimiento, ¿verdad? Y el tercer o cuarto aspecto que vamos a ver ahora, ¿qué es el reino? Porque se habla del reino de Dios aquí en las parábolas. El reino es el dominio, la soberanía, la autoridad de Dios, ¿sí? Sobre todas las cosas. O sea que Él es el soberano en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros nos sometemos a su autoridad, ¿verdad? Pero si nosotros no nos sometemos a esa autoridad del Señor, ¿verdad? Nosotros todavía no podemos experimentar esa bendición de estar dentro del reino. Y la planta que vamos a ver en esta mañana, en este día, es sobre la semilla de la mostaza. Y aquí tengo una descripción de lo que es la plantita. Dice, la planta es una planta anual que se cultiva en Palestina para obtener aceite de sus semillas. Es de hojas grandes, flores amarillas y vainas pequeñas que contienen las semillas microscópicas a las que se está refiriendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esta planta dicen que actualmente se cultiva una especie que es mostaza negra, pero dicen que antes la cultivaban así, pero que ahora ya crece de manera silvestre, ¿verdad? Cuando yo vaya a Israel les voy a platicar que si voy en el autobús y voy a ver ahí todas las florecitas amarillas, ¡ay, esa es la semilla de mostaza! O si usted va primero que yo, me corrobora esto, por favor, ¿sí? Que es una emoción tan grande de comprobar, ¿verdad? Todos los aspectos históricos. Bueno, vamos, la semilla de mostaza, en la parábola que nosotros vamos a ver ahora, está en Lucas, los versículos 13 al 18, que dice, y puso 18, perdón, y dijo, ¿a qué es semejante? Fíjense esta palabra, es semejante el reino de Dios. ¿Y con qué la compararé? Es lo que les mencionaba yo de la definición. ¿A qué? Una comparación. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas, ¿sí? En la segunda que vamos, dice, ¿a qué os compararé? El reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que hubo fermentado. Y vamos a dejar aquí. He definido más o menos 4 puntos que vamos a ver y desde la enseñanza que Dios nos quiere dar aquí en las parábolas. Principalmente el Señor quiere que nosotros entendamos que el reino de los cielos, con esta parábola que nos está diciendo, es un inicio pequeño. Es algo que el reino que el Señor ha traído ahora parece insignificante, ¿sí? Pero el reino de Dios no se ha manifestado aún en su plenitud, en su grandiosidad. Y eso no quiere decir que no sea grande, porque las cosas que está haciendo el Señor ahora son grandes, ¿sí? Dios empieza muchas veces con cosas pequeñas, con lo débil del mundo, ¿sí? Y para hacer grandes cosas. Nosotros vamos a ver ahora, ¿verdad? En el segundo punto, después de este que vimos que empieza con cosas pequeñas, es un nacimiento escondido. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Tan escondido, así como un grano de mostaza nos quiere enseñar, bajo la tierra. Imagínense el granito de mostaza y todavía escondido ahí bajo la tierra. En su nacimiento el Señor Jesucristo nació en un hogar humilde. No escogió allá las lomas de Jerusalén, ¿verdad? Para que naciera. No, escogió a un hogar humilde, con una familia de carpinteros, donde apenas tenían la necesidad
¿verdad? Un nacimiento escondido, donde el reino glorificó y magnificó este evento de Dios, pero para el mundo fue muy insignificante. El tercer punto es un crecimiento silencioso. Así como crece la semilla de la planta de la mostaza y nos da, no nos damos cuenta sino hasta que brota, ¿sí? Ese crecimiento silencioso lo estaba comparando el Señor igual cuando viene a nosotros el reino a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando se da ese crecimiento, nosotros no vemos ese crecimiento, pero nosotros lo sabemos. Nosotros nos damos cuenta, no decimos que es un lugar, no, una situación, no. Tú te das cuenta si de veras el reino de Dios ha llegado a tu vida. Yo me he dado cuenta. ¿Por qué? Por esos cambios que vienen a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese reino de Dios va a ser como esta semilla que va brotando y va cambiando y va transformando para que la semilla pueda brotar en una planta. Y la cuarta puntito que hay es que dice que tiene un final glorioso. El reino de los cielos tiene entonces un inicio pequeño, un nacimiento escondido, un crecimiento silencioso, pero un final glorioso. El reino de los cielos es así. Cuando nosotros nos damos cuenta que el reino de Dios está en nosotros, es porque vemos una vida cambiada, una vida transformada, un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios viene a cambiar todo eso, para que suceda esto que le sucedió a la semilla. Tiene que suceder un cambio, una transformación. No puede pasar así nada más de la espontaneidad de un punto a otro. Tiene que venir esa transformación y el Señor lo hace así. Ahora, en la parábola de la levadura, cuando es puesta en la masa la levadura, tiene la capacidad de impregnar toda la masa y extenderse. Y cuando lo hace, sucede lo mismo que sucedió en la semilla del grano de mostaza. Esta levadura va cambiando, va transformando la estructura, la textura de toda la masa y empieza a brotar ahí una serie de cambios y se muestra un resultado diferente. Así es el reino de Dios. A través del Evangelio, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, impregna todo en nuestra vida y se extiende, se esparce. Empieza entonces esta enseñanza de las parábolas con un aparente pequeñez, pero su grandiosidad se manifestará en la consumación del final de los tiempos. Así como nosotros vemos tan solo el crecimiento, pero el Señor les hacía referencia de que ya estaba el árbol completo, de que empieza una obra pequeña ahí, pero su obra sigue creciendo. Esta es una de las características del reino, que está creciendo y creciendo y creciendo, y no ha manifestado a plenitud todavía la grandiosidad y majestad del reino de Dios. Pero mientras quiere que tú, mi hermano, y yo, ¿verdad?, estemos apercibidos, y con esta enseñanza de las parábolas que nos da el Señor Jesucristo, quiere que estemos apercibidos y que comprendamos, ¿verdad?, que no nada más nos da la palabra para que nosotros la estudiemos, sino para que nosotros reconozcamos que el reino requiere de nuestra más alta compromiso en la vida, ¿sí? Que nosotros comprendamos que el reino hoy vale más que ninguna otra cosa. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos con esta palabra. Y gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado hoy. Y quiera el Señor que sometamos nuestra voluntad al reino de Dios, ¿verdad? Que no, decía un pastor en las conferencias de Somos Uno, dice, no que pongas tu guardia, ¿verdad? Y luego ya que digas, empieces a divagar y a filosofar con la palabra. No. Cuando nos hable el Señor, miren, baje la guardia, ¿verdad? Y reciban la palabra, porque entonces va a venir la transformación, entonces el poder de Dios viene sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, oh Dios bendito, porque has hablado
a nuestro corazón. Gracias, maravilloso Dios, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque escondiste estas cosas, Señor, para los filósofos de aquel entonces que se consideraban grandes, para los reyes y todos, y las diste, Señor, para aquellos que están dispuestos en su corazón para recibir tu reino, para recibirte a ti, porque tú eres el reino, Señor. Gracias porque nos permites estar sustentándonos en ti como ese árbol y que ha crecido, y nos permites a nosotros como pajarillos anidar en él y fortalecernos en él y sustentarnos en él y resguardarnos en ti, Señor. Te agradecemos infinitamente tu obra maravillosa en cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra solamente a ti. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos dio gusto saludarles, ¿verdad? Que el Señor sea con cada uno de ustedes y vamos a aplicar la palabra del Señor, ¿verdad? Para que podamos ver esa efectividad en las vidas y estemos preparados, porque el Señor Jesucristo, ¿verdad? Va a tomar desprevenidos cuando venga, no a los que estamos en luz, sino a aquellos que están en tinieblas. A ellos les va a caer de sorpresa. El Señor quiera que asimilemos esta enseñanza aplicándola a nuestra vida. El Señor les bendiga.